¿Por qué ETA anuncia ahora su disolución, casi una década después de abandonar lo que llamaba la lucha armada? ¿Puede un ministro criticar a un juez? ¿Dónde está el límite entre la independencia judicial y la libertad de expresión? ¿Cómo ha sido el primer 2 de mayo sin presidente en la Comunidad de Madrid? Buenas noches. Empieza el debate. Es la película de la semana. Las asociaciones de jueces y fiscales piden la dimisión del ministro de Justicia por criticar a uno de los suyos por un voto particular y señalar como responsable al Consejo General del Poder Judicial. Se abre un debate en profundidad sobre la justicia y la independencia, la separación de poderes que Montesquieu nos legó. ¿Implica renunciar a la libertad de criticar o es una cuestión de prudencia, como apunta Pedro Sánchez? ¿Puede el Poder Ejecutivo, un ministro, arremeter contra un juez y el Poder Legislativo, es decir, los diputados, y nosotros, los ciudadanos, manifestarnos en la calle es ejercer nuestro derecho de expresión o también condicionar a un tribunal? De esto, del primer 2 de mayo sin presidente y del anuncio de disolución que ha hecho ETA o sus restos, hablaremos en este espacio de servicio público esta noche con Francisco Martínez, portavoz en la Comisión Constitucional del Grupo Popular en el Congreso y exsecretario de Estado de Seguridad, con Francisco Polo, secretario de Innovación del Partido Socialista, con César Zafra, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, con Gloria Elizo, diputada de Unidos Podemos, vicepresidenta cuarta del Congreso. ETA ha anunciado en una carta su fin. Asegura un escrito enviado el 16 de abril a instituciones y colectivos que ha disuelto completamente todas sus estructuras. Este viernes la banda terrorista va a escenificar esa disolución en un acto en la ciudad vasco-francesa de Cambó. El enésimo anuncio de ETA es un paso más que nos aleja de pesadillas como esta. El atentado de Hipercor, la mayor masacre de ETA, 21 muertos, 45 heridos, al colocar un potente explosivo en un centro comercial en Barcelona en junio de 1987. El ministro de Interior ya se ha apresurado a evitar lo que considera otra mentira de ETA. La banda no se ha disuelto, dice, sino que la hemos disuelto entre todos, entre las fuerzas de seguridad, las instituciones, la presión social de todo el país. ¿Cómo veis este anuncio? ¿Tiene importancia o es una nueva actuación de un teatrillo? César. De acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Yo creo que justamente los que somos más jóvenes hemos tenido que crecer con ellos, pues recordamos amargos momentos de la historia de este país, y creo que obviamente todas estas noticias siempre son buenas noticias, ¿no? Gracias a la imagen de un país unido, un país que de norte a sur tenía muy claro que eso no podía continuar, que no se podía continuar con un terrorismo dentro de nuestro propio país, se ha conseguido vencer. Creo que, como decía el compañero del Partido Socialista, hay que mantener el relato de la verdad. Esto es que España ha vencido, o sea, es un país unido, un país democrático, ha vencido una banda armada. Pero también hay que recordar que esa victoria no llegará si no se descubre y si no se esclarece más de las 300 víctimas que a día de hoy no se sabe qué ocurrió con ellas. Obviamente está muy bien lo de vencer, pero esa victoria llegará cuando, decía también la compañera del Partido Podemos, haya una resolución y se vea al final qué ha hecho la banda terrorista y quiénes son los culpables. O sea, no se puede hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Menos en este tipo de cosas. Creo que los que durante muchos años aterrorizaron el país tienen que pagar por ello. No vale decir que no volverán a hacerlo. Las víctimas están ahí y yo creo que un país democrático tiene que tratar con el respeto que se merecen a todas esas personas que perdieron la vida. ¿Se puede hacer algo más para cerrar esa fractura social, para cerrar esa herida o acabar con esa fractura social? César. Es importante, lo decíamos antes, disolución, no, rendición. Que es muy distinto. Una cosa es disolverse, otra cosa es rendirse. Y para rendirse de verdad, lo que tienen que hacer es lo que estábamos diciendo todos. Más que rendirse fue derrotada. Que es que claro, eso fue gracias a las fuerzas y cuerpos del Estado, a la acción política. Porque te rindes, porque te han ganado y España ha ganado. O sea, es importante poner ese matiz porque si no lo que estamos hablando es de otra cosa. Y es importante, y yo creo que vuelvo a repetir, y todos creo que estamos absolutamente de acuerdo, es esclarecer lo que ha ocurrido. O sea, no podemos hacer un cierre en falso. Hay más de 300 personas que perdieron la vida y que no se sabe, gente que fue secuestrada y que, sobre todo, que ahora nos encontramos en situaciones donde muchas veces parece que nos quieren obligar a olvidar. Esto no se puede olvidar, porque en el momento que olvidemos o dejemos pasar página sin cerrar bien lo que se ha hecho, corremos el peligro de que se repita. Pero fíjate, ha habido y sigue habiendo detenciones, ¿no? Que eso es lo que demuestra que no hay ningún, que nada ha quedado en suspenso, es decir, que perfecto, que desaparezcan, que se disuelvan, que jamás volvamos a saber de ellos, pero que se siga aplicando la ley sin ningún tipo de excepción, ¿no? Bueno, el PNV ha anunciado que va a mandar a ese acto del viernes en Cambó a su presidente, Antonio Ortúzar, pero el gobierno vasco ya ha anunciado que no va a estar. Y no solo eso, guarda silencio a la espera de los acontecimientos.
Antes de nada, decía el expresidente de los socialistas vascos que con ETA se acabó cuando era presidente del gobierno Zapatero, ministro del Interior Rubalcaba, lehendakari Patxi López. César. Sí, sumarme obviamente al reconocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que yo creo que al final son los verdaderos héroes, son los que se han jugado el cuello durante años por arrestar terroristas, por desmantelar planes, por estar en los sitios más complicados, por jugarse la vida simplemente muchas veces por ser lo que son y tener la profesión que tienen. Y yo creo que son los verdaderos héroes, al margen de mucha gente que obviamente ha colaborado, ya sea en parte política, parte civil, pero al final los que se estaban jugando el cuello eran la gente que tenía que ir encapuchada porque tenía miedo. Yo creo que eso es una heroicidad que hoy, justamente días como hoy, tenemos que reconocer. Y el tema de acercar o no acercar presos políticos, vuelvo al tema de antes. O sea, es que para llegar a un fin político se tiene que esclarecer lo que ha pasado judicialmente. O sea, no vale decir, bueno, ya paramos y a partir de ahora vamos a tratarnos todos bien. No, es que hay 300 muertos encima de la mesa. 300 muertos. O sea, no vale decir simplemente una de hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a empezar a actuar con normalidad. La normalidad llega cuando esos 300 muertos tengan una respuesta de quién los mató y por qué. A partir de ahí se podría empezar. Bueno, segundo asunto de esta noche. Hoy se ha abierto el plazo para que las partes recurran al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la sentencia por el caso de La Manada. Gran parte del país ha recibido con indignación esa sentencia que condena a los 5 sevillanos de este grupo de amigos a 9 años de cárcel por un abuso sexual continuado con prevalimiento, pero los absuelve del delito de agresión sexual. Dicen que no hubo violación porque no aprecian violencia ni intimidación. Bueno, este voto particular ha indignado a buena parte de la sociedad, como saben, y ha provocado unas declaraciones del ministro de Justicia por las que las asociaciones de jueces y fiscales piden su dimisión. A ver, ha fallado el Consejo General del Poder Judicial, se ha equivocado el ministro en criticar él a un juez y al órgano de los jueces, ¿qué es lo que ha sucedido? No se me amontonen, que empiece César, a ver. Yo creo que el ministro ha decidido complicar un tema aún más complicado de lo que era. Yo creo que el ministro de Justicia, además de serlo, obviamente tiene que parecerlo. O sea, todos estamos indignados con la sentencia, todos entendemos que hay un problema grave que no sabemos exactamente cuál es, que justamente yo creo que la justicia tendría que explicar. Ya no sé si el Consejo General del Poder Judicial o alguien, pero debería explicar un poco qué es esto, porque no hay nadie que lo esté entendiendo. Lo podemos respetar, lo podemos aceptar, pero no podemos no entenderlo, porque al final lo que estamos viendo aquí es que hasta el ministro de Justicia se salta algo tan lógico como que un ministro está señalando a un juez en concreto. Esto porque obviamente la situación parece casi que lo requiere en cierto momento, pero lo que no tiene sentido es que, uno, que el ministro haga eso, porque complica aún más el tema, y dos, que al final los jueces no hayan salido a explicar qué es lo que nos hemos encontrado y por qué han hecho lo que han hecho. Porque a día de hoy yo creo que es un clamor popular que hay un fallo. No sé si es un concurso de errores de unos o de otros, pero que hay errores, eso yo creo que tiene que estar muy claro. A ver, vamos a ver, Ciudadanos y Podemos se suman en las críticas al ministro de Justicia. Lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente, como ha hecho el ministro, y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al Consejo General del Poder Judicial. En el PSOE, su portavoz Margarita Robles, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, asegura que es ese órgano de gobierno de los jueces el que debe preservar su independencia. ¿Cómo? Pues evitando polémicas como esta, aunque horas después Pedro Sánchez corregía a su portavoz. Estamos en la polémica, ¿no?, sobre esas palabras de Catalá y todo lo que surge a continuación, si al final se señalan las críticas al ministro, se señalan las críticas al Consejo General del Poder Judicial, hasta qué punto un ministro puede decir esto, si el ministro lo puede decir, no lo puede decir, un diputado sí lo puede decir, es decir, ¿dónde está el límite, no?, entre la libertad de expresión y el señalamiento? Como... Me preocupa que lo que ha dicho el compañero del Partido Popular de los opinadores, ¿no? Es que con todo el cariño y el respeto del mundo, no vamos a comparar cualquiera que estamos en esta mesa, cualquier periodista, cualquier persona, con el ministro de Justicia. O sea, a mí me preocupa que tengáis la sensación... Opinar, ¿no? El ministro de Justicia es una parte importantísima del Estado y yo creo que tiene, como he dicho antes, además de serlo, parecerlo. Yo con este momento ni lo ha sido ni lo ha parecido, que es lo más grave. Vuelvo a decir que este es un caso tremendamente grave, peligroso, que ha causado una conmoción en la sociedad y que el ministro de Justicia, en vez de tender puentes, intentar apaciguar, ha cogido una lata de gasolina y ha echado fuego. Y ha echado fuego porque ha hecho lo peor que se puede hacer, que es señalar a una persona en concreto, y decir, esta persona en la cual estaba en sus manos una sentencia tan complicada, seguramente o puede
que no estuviese preparada para llevar esa sentencia. Están señalando pero es que es muchísimos cargos públicos, diputados, senadores. Si dejamos que un ministro de Justicia, si dejamos que un ministro de Justicia haga ese tipo de cosas y nos parezca normal, lo que vamos a conseguir es una sociedad aún más crispada, y aún más crispada con razón. O sea, yo creo que el ministro de Justicia tendría que mirarse muy bien en qué momento piensa que es tan opinador como los que estamos aquí, o con cualquier periodista o cualquier persona que está en la calle. Es que es el ministro de Justicia. Sí, pero yo creo que, fíjate, lo que garantiza la independencia de los jueces es precisamente que el ministro de Justicia no puede hacer nada. No, el ministro no puede hacer forma nada, parte del Poder Ejecutivo y puede llevar reformas de leyes al Congreso de los Diputados. Eso es lo que puede hacer. Pero no puede hacer nada en relación... Por eso él insta al Consejo General del Poder Judicial que precisamente para preservar esa independencia es el único que tiene alguna facultad para intervenir en un tema que desconozco si existe o no, de tipo, qué sé yo, disciplinario, del tipo que sea. Y el ministro no puede hacer nada. Eso es lo que preserva la independencia de los jueces. No es lo que hace, sino que lanza un tipo de acusaciones abiertas hacia él. Ha opinado igual que nosotros. Parece obvio que no estaba en las circunstancias, desde luego, jurídicas adecuadas. Nosotros, que somos diputados o diputados autonómicos, pero tenemos, es que no somos ministros. La opinión de un ministro no es la misma que de un diputado autonómico, igual que la del presidente, igual que la de cualquier persona. Y por eso nos extraña, porque no estamos acostumbrados a escuchar a un ministro. No estamos acostumbrados, pero creo que si toda la sociedad está expresando su opinión y su crítica con respecto pues a una sentencia, a un voto particular, pues el ministro lo ha hecho también. Punto. De la polémica del ministro catalá con nuestros políticos, y nos queda el tercero. ¿Dónde está el problema? Si está en el tribunal o si está en el Código Penal. El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde sobre la aplicación por parte de España de los estándares internacionales sobre violencia sexual a la vista de esa sentencia sobre la manada. El ministro de Justicia ya ha anunciado que ha encargado a un grupo de expertos que trabajen en una reforma que esté lista en semanas. ¿Hay que reformar el Código Penal o eso es legislar en caliente? Yo creo que obviamente, y que la catedrática me diga si estoy equivocado, todos los códigos se tienen que reformar siempre y de forma continua. Yo creo que los avances de la sociedad justamente se consiguen por eso, porque los avances se consiguen con políticas públicas, no con la reforma del Código Penal. Es que eso es muy importante. Vamos a pensar que los avances democráticos se basan en la reforma del Código Penal. Bueno, si no reformamos el Código Penal desde hace 100 años tampoco hubiésemos avanzado. El tema es que obviamente yo creo que como parte del legislativo nuestra obligación es ir un poquito adelantados a esas necesidades. Lo que no puede ser es que nos encontremos que ante un caso como este es cuando de repente el ministro de Justicia dice voy a reunir un grupo de expertos porque me he dado cuenta del problema. Ahí es cuando la parte legislativa que somos nosotros hemos fallado. Porque si no nos hemos dado cuenta que no estaba tipificado como tenía que estar tipificado, entonces ese es el habéis problema. Fallado al no poner el dinero sobre la mesa para cumplir con el pacto de violencia de género. ¿Cómo que no tiene nada que ver? La formación de los jueces. La violencia sexual es otra forma de violencia machista. Si no entendemos eso, Ya, pero yo he sido educado y os he escuchado a todos. Si me dejáis terminar, pues así podemos debatir tranquilamente. Pero la violencia sexual es violencia machista. Bueno, pero sí. Lo que estoy queriendo decir es que obviamente esas reformas son absolutamente necesarias, ya no solamente el Código Penal, en el Código Civil, en cualquier tipo de código, y nuestra parte es adelantarnos a esto justamente para no tener que encontrarnos en situaciones de cuando ocurre todo esto, tengamos que salir corriendo a decir, por favor, reformemos esto, que nos hemos dado cuenta que hay un error. Si hacemos eso, al final seguiremos siendo un país que reforma a golpe de susto, a golpe de demanda social. Eso no es un país serio y ese es el problema de legislar en caliente. Es que no me lo puedo creer, porque con esto lo que hacéis es demostrar una vez más que Ciudadanos es el partido del postureo. Porque podríais haber aprobado, haber puesto el dinero para el pacto contra la violencia de género y sin embargo el pacto contra la violencia de género recogía medidas de especialización de los juzgados y de mejora de la formación de los jueces, que es exactamente lo que ha fallado aquí. No entendéis ese problema. Ese es el problema de Ciudadanos y del Partido Popular, que no entendéis que es un problema de machismo también en la carrera judicial y que hay que abordarlo desde machismo. Perspectiva de género cuando se aborda. Bueno, hoy se ha celebrado el primer 2 de mayo sin presidente, una semana después de la dimisión por sorpresa de Cristina Cifuentes, ni rastro de ella ni del resto de expresidentes de la comunidad en la parada militar de Sol, ni en la entrega de las medallas de la comunidad, ni en la recepción en la Real Casa de Correos. Tampoco asistió el presidente Rajoy, aunque junto a una representación de los líderes políticos, económicos y sociales de la comunidad, hemos visto a dirigentes políticos nacionales, como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la ministra y número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Todos han acompañado en este día al que era hasta hace una semana el número 2 de Cifuentes, Jaime Garrido, que por cierto no ha llegado a pronunciar su nombre. Y premios de cultura
Las palabras de Ángel Garrido. ¿Cómo se soluciona esta crisis institucional? La pregunta del millón. Pues cuando el PP decida por fin poner un candidato. El plazo se acaba en breve, yo creo que es la semana que viene si no me equivoco, y a día de hoy pues lo que estamos esperando todos en la Comunidad de Madrid es que el Partido Popular proponga un candidato limpio, y a partir de ahí pues bueno, tengamos un presidente interino en la Comunidad de Madrid para los 8 o 9 meses que quedan de legislatura. Y pues lleguemos a las urnas en 2019 y los madrileños tengan la oportunidad de decidir si quieren seguir votando al Partido Popular, si quieren un cambio. Ciudadanos ha dicho que como mucho apoyará la investidura, pero nada más, con lo cual tenemos un presidente interino sin apoyos para sacar adelante ninguna iniciativa. Sí, es decir, la crisis institucional se soluciona, bueno, al final hay que entender que, como digo, quedan 9 meses para las elecciones en la Comunidad de Madrid, que mucha gente nos preguntaba ¿por qué no hacéis elecciones anticipadas? En la Comunidad de Madrid hay que recordar que está regida de tal forma que en 2019 tendríamos que tener elecciones sí o sí. O sea, si no, obviamente sería una de las elecciones que hubiésemos cogido. Pero yo creo que la Comunidad de Madrid lo que tiene que pasar ahora es por un plazo de estabilidad necesaria. Y esa estabilidad viene por un presidente interino, con un gobierno interino, que permita que nada se rompa y que podamos llegar a unas elecciones de forma limpia, tranquila, y que sean los madrileños, como tiene que ser, que decidan qué tipo de gobierno quieren a partir del 2019. Cuando estábamos hablando, César, estaban aquí Francisco y Gloria, los dos a la vez, al mismo ritmo, diciendo no. Nos gusta, ¿no? Es que me estaba enervando. No es una crisis de gobierno, es una crisis institucional. Mantener al gobierno del Partido Popular es una irresponsabilidad por parte de Ciudadanos, que sostiene una situación insostenible en estos momentos. Hay una moción de censura encima de la mesa y lo que hace falta es un acuerdo, un gabinete, un gobierno que transite hasta la nueva convocatoria de elecciones en la... Es importante que la moción ha decaído. Es que no hay... Pero tenemos un candidato. Hay una oportunidad de investidura diferente. Desde luego, arrastrar con la situación de crisis institucional que tenemos en estos momentos es una gran responsabilidad. No puede seguir gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y eso está en el cesto de Ciudadanos. Ciudadanos tiene que decir de parte de quién está. Cuando tenéis la oportunidad, que es ahora, para hacer a Gabilondo presidente, que tiene más votos que ningún otro candidato en la Comunidad de Madrid, porque tiene los votos del Partido Socialista y de Podemos para ser investido. Y lo único que tenéis que hacer, lo único que os pedimos no es que votéis a favor. Si no queréis, no votéis a favor. Solo tenéis que abstener y dejar que Gabilondo limpie la política madrileña. Eso es la regeneración. Por alusiones, lo primero que debéis, yo creo que me hace mucha gracia cuando nos llamáis incoherentes y demás. Obviamente, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno con vosotros en Andalucía. Entiendo que cuando hablas de corrupción y demás, no te refieres a los casos de corrupción que ha habido en tu partido. Lo digo más que nada porque entonces lo que estarías queriendo decir es que no deberíamos apoyar, por ejemplo, al Partido Socialista en Andalucía. No sé si estamos hablando de algo muy diferente. Claro, estamos hablando de una presidenta que ha tenido que dimitir porque se le ha pillado robando. Si me dejas responder, y porque están apuñaladas en el Partido Popular. Sí, pero no mezcles cosas. Yo creo que no hay que mezclar, efectivamente, como tú decías, por eso no hay que mezclar el tema de Cataluña, donde yo creo que vosotros os habéis retratado de forma continua. Pero cuando hablamos en la Comunidad de Madrid, yo creo que hay que recordar que los madrileños han votado al Partido Popular, nos guste o no nos guste. Y la opción, a diferencia de lo que queréis hacer vosotros, que es echarlos, la nuestra no es echarlos. Con lo que demostráis que vosotros permitís que el Partido Popular llegue donde no puede llegar. Es que es tan incoherente lo que decís. Lo único que hacéis es encubrir la corrupción. No te gusta, que es distinto. No me gusta tampoco a los madrileños. Y por eso vosotros no ganáis en la Comunidad de Madrid. Por eso los madrileños no queremos lo que queréis hacer vosotros. La mayoría de los madrileños y de las madrileñas no quieren un gobierno del Partido Popular, porque es mayoría de los otros espacios. Los grupos parlamentarios diferentes, bueno, que suman más votos que el Partido Popular. Hay dos formas de gobernar, que es ganando, que es la que queremos hacer nosotros. Comprendo que vosotros queréis ganar en los despachos. Queréis ganar sin ser la lista más votada. Pero nosotros no vamos a jugar a eso. Y obviamente lo que vamos a jugar es que en 2019 vamos a ganar a estos señores, vamos a ganar al Partido Popular y vamos a gobernar la Comunidad de Madrid. Por mucho que vosotros os empeñéis, demostrando que sois incoherentes y que no sois para el partido de la limpieza democrática. Yo creo que aquí se ha dicho una cosa que fíjense en la evolución de los partidos que componen la Asamblea de Madrid desde la victoria de Esperanza Aguirre en las elecciones posteriores al tamallazo hace ya 15 años. El Partido Popular, con el liderazgo de Aguirre, fue ampliando su mayoría con el PSOE. La brecha de 12 escaños en 2003 se duplicó. 25 escaños de diferencia en el 2007, siguió creciendo hasta los 36 en 2011. El Partido Popular doblaban escaños al PSOE. A partir de ahí la dimisión de Aguirre en 2012, el interregno de Ignacio González en la presidencia, la apuesta por Cristina Cifuentes y también la entrada de Unidos Podemos con más del doble de escaños de los que tenía Izquierda Unida.
La entrada de Podemos y de Ciudadanos, con más del doble de diputados que los que tenía UPyD, pues terminaron con la mayoría absoluta del Partido Popular, que aún contando con el apoyo de los naranjas, mantuvo la comunidad por un escaño. En los últimos días, los diarios nacionales más importantes, El País, El Mundo, ABC, La Razón, han publicado encuestas con lo que sucedería si hoy se celebrasen elecciones en Madrid, y todas coinciden en varias cosas. La primera es que Ciudadanos ganaría las elecciones. Pasaría de tener 17 escaños a entre 38 y 48 y podría elegir con quién gobernar, con el Partido Popular o con el PSOE. La segunda es que los populares, que hoy tienen 48 diputados, perderían entre 12 y 23 y se quedarían con entre 25, en el peor de los casos para ellos, según Metroscopia, arriba a la izquierda, y 36, según GAT3 y NC Report. La tercera es que el PSOE, que hoy tiene 37 diputados, bajaría algunos, 6 como máximo, y empataría con el Partido Popular, según dos de las encuestas, o incluso podría convertirse en segunda fuerza, según Metroscopia. Y por último, la última conclusión, Podemos, que hoy tiene 27 escaños, pasaría a ser la última fuerza en la Asamblea de Madrid. Se dejaría entre 3 y 4 escaños, según todos los sondeos, menos GAT3, que amplía su pérdida en 9 escaños. 9 escaños. Es decir, sube con fuerza Ciudadanos, que se convierte en el primer partido en la Cámara, baja con fuerza el Partido Popular hasta empatar con el PSOE, y Podemos se convierte en el último partido. Nos quedan minutos para despedir, pero sí que me gustaría que hicieseis una primera valoración de esas 4 encuestas, que tienen muchas cosas en común. Sé que alguno me va a decir eso de que la única encuesta válida son las elecciones, y es verdad, pero bueno, esto algo podremos comentar o algo podremos apuntar de lo que hemos visto que han publicado los principales diarios nacionales. César. Pues bueno, nosotros vemos las encuestas con ilusión, obviamente, como no puede ser de otra forma, y sobre todo con mucha responsabilidad. Yo creo que después de estos 3 años, ¿no?, desde que hemos entrado en la Asamblea de Madrid, mucho trabajo, mucho esfuerzo, en una situación complicada, ¿no?, que yo creo que jamás había visto en política este tipo de pactos, este tipo de escenarios políticos y aritméticas. Para nosotros es un refuerzo y sobre todo es una demostración de que muchas veces hacer cosas difíciles, cosas que no son, digamos, las más adecuadas o son novedosas, pues a veces tiene su recompensa, ¿no? Y yo creo que obviamente tenemos que ser cautos, hay que ser humildes porque son encuestas. No voy a decir la gran frase de que hasta las elecciones, pero sí que obviamente yo creo que se está marcando que va a llegar una nueva etapa, y esa etapa se decide en 2019. Pues vamos a ver los marcadores, porque creo que habéis aprovechado bastante bien vuestro tiempo. César, tú te has dejado 9 segundos. Francisco, tú te has dejado 7, Gloria 18 y Paco, tú te has dejado 3. Habéis ido al límite, ¿eh? A mí me has cortado un poco. 18 segundos, ya estás a 8 de la cuenta atrás. En fin, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta atender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado la voz de 9 de las personas que más saben sobre los asuntos de actualidad política que les hemos contado. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.